Papa Benedicto XVI. Libro Jesús de Nazaret, segunda parte. Sábado, quinta semana de Cuaresma. El contenido de la profecía de Caifás es ante todo de naturaleza absolutamente pragmática y desde este punto de vista le parece razonable en lo inmediato. Si por la muerte de uno, y solo en un caso así, se puede salvar el pueblo, su muerte es un mal menor y la solución es políticamente correcta. Pero esto, que parece y se entiende en primer lugar en sentido meramente pragmático, alcanza sin embargo una profundidad muy diferente visto desde la inspiración profética. Jesús, ese uno, muere por el pueblo. Se vislumbra así el misterio de la función vicaria, que es el contenido más profundo de la misión de Jesús. La idea de la función vicaria impregna toda la historia de las religiones. Se intenta liberar de diferentes maneras al rey, al pueblo o a la propia vida de la calamidad que le aflige, transfiriéndola a sustitutos. El mar debe ser expiado, restableciendo así la justicia. Pero se descarga sobre otro el castigo, la desgracia ineluctable, y se trata de este modo de liberarse a sí mismos. Sin embargo, esta sustitución mediante sacrificios, animales o incluso humanos, sigue en última instancia sin convencer. Lo que en estos casos se ofrece sustitutivamente es solamente un sucedáneo de lo que es propiamente personal y en modo alguno puede reemplazar debidamente a quien debe ser redimido. El sucedáneo no es representante en el sentido de una función vicaria y sin embargo toda la historia está en busca de aquel que pueda intervenir realmente en nuestro lugar, que sea verdaderamente capaz de asumirnos en sí mismo y llevarnos así a la salvación. En el Antiguo Testamento, la idea de la función vicaria aparece de manera del todo central cuando Moisés, tras la idolatría del pueblo en el Sinaí, dice al Dios encolerizado: «Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro». Éxodo 32:32. Es verdad que se le contesta: «Al que haya pecado contra mí lo borraré». Éxodo 32:33. Pero Moisés sigue siendo de alguna manera el sustituto, el que lleva la carga sobre sí y por cuya intercesión cambia una y otra vez la suerte del pueblo. En el Deuteronomio, en fin, se traza la imagen del Moisés apenado que padece en lugar de Israel y en función vicaria por Israel, debiendo morir fuera de la tierra santa. En Isaías 53 aparece totalmente desarrollada la idea de la función vicaria en la imagen del siervo de Dios que sufre, que carga con la culpa de muchos, convirtiéndolos así en justos. 53:11. En Isaías esta figura permanece llena de misterio. El canto del siervo de Dios es como una avisorar a lo lejos para ver a aquel que ha de venir. Uno muere por muchos. Esta palabra profética del sumo sacerdote Caifás une a la vez las aspiraciones de la historia de las religiones del mundo y las grandes tradiciones de la fe de Israel, aplicándolas a Jesús. Todo su vivir y morir queda sintetizado en la palabra por. Es una proexistencia. A las palabras de Caifás, que equivalían prácticamente a una condena a muerte, Juan ha añadido
un comentario en la perspectiva de la fe de los discípulos. Primero subraya que las palabras sobre el morir por el pueblo habían tenido su origen en una inspiración profética y prosigue. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. 11:52. Efectivamente, esto se corresponde ante todo con el modo de hablar judío. Expresa la esperanza de que en el tiempo del Mesías los israelitas dispersos por el mundo serían reunidos en su propio país. Pero en labios del evangelista estas palabras adquieren un nuevo significado. El reencuentro ya no se orienta a un país geográficamente determinado, sino a la unificación de los hijos de Dios. Aquí resuena ya la palabra clave de la oración sacerdotal de Jesús. La reunión mira a la unidad de todos los creyentes y, por tanto, alude a la comunidad de la Iglesia y, ciertamente más allá de ella, a la unidad escatológica definitiva. Los hijos de Dios dispersos no son únicamente los judíos, sino los hijos de Abraham en el sentido profundo desarrollado por Pablo, aquellos que como Abraham están en busca de Dios, quienes están dispuestos a escucharlo y a seguir su llamada. Personas, podríamos decir, en actitud de Adviento. Se pone así de manifiesto la nueva comunidad de judíos y gentiles. Juan 10:16. De este modo se abre desde aquí un nuevo acceso a las palabras de la última cena sobre los muchos, por los que el Señor da la vida. Se trata de la congregación de los hijos de Dios, es decir, de todos aquellos que se dejan llamar por Él.